Proseguimos con la lectura de capítulos del libro Anticristo. Historia de una profecía jesuítica sudamericana. De Manuel Lacunza y Manuel Belgrano al Papa Francisco. Obra de Javier Garín. Capítulo 16. ¿Tienen valor las profecías? Antes de ingresar al examen concreto de las señales y características del anticristo profetizado desde antiguo, es menester preguntar si las profecías tienen algún valor. La respuesta variará, dependiendo primeramente de si quien la brinda es o no creyente. Para el creyente, las profecías tienen un valor indudable, en muchos casos son artículo de fe, lo expresa el credo refiriéndose a la segunda venida del Mesías, desde el cielo ha de venir a juzgar a vivos y muertos, no hay lugar para la duda, solo se trata, en todo caso, de qué sentido y alcances dar a las palabras proféticas. ¿Vendrá antes o después del milenio de bienaventuranza? ¿Vendrá en el año 1000 o en fecha indeterminada? ¿Su venida será real, o significa solamente el triunfo de Cristo frente a la herejía o la apostasía? El creyente no duda de su cumplimiento, solo puede haber diferencias en cuanto al método interpretativo, si han de entenderse como relatos literales de un futuro indefectible, si se trata de alegorías o metáforas, si se expresan en ellas verdades históricas o morales, si son promesas o meras advertencias de algo que puede ocurrir cuando el hombre realiza ciertas elecciones, si constituyen exhortaciones a obrar o a no obrar de determinada manera, etc. La cuestión es más difícil, incluso absurda, para el no creyente. Si es racionalista, no verá en ellas más que fábulas, mitos, recursos de captación de fieles, milagrería y proselitismo burdo y contrario a la razón. Ante tal pensamiento, la historia de una profecía no es más que el estudio de un curioso extravío humano, de una superstición, aun en este caso, no sería un estudio vano, pues las supersticiones y extravíos forman parte de la existencia de la humanidad, y es provechoso conocerlos hasta para evitarlos. Sin embargo, la cuestión no es tan clara para los primeros ni para los segundos. No todos los creyentes aceptan todas las derivaciones de ciertas profecías, especialmente las relacionadas con el Apocalipsis y el Anticristo, o no las aceptan de la misma manera, como hemos comprobado al historiar sus múltiples doctrinas, las opiniones de las distintas iglesias, etc. Tampoco todos los escépticos son tan categóricos en la negación de sentido a los sonoros, en ocasiones grandilocuentes, mensajes de los profetas. El caso del ateo y marxista Erich Fromm es una muestra clara de respeto y comprensión intelectual ante este fenómeno religioso. Ver nota 1. La principal dificultad evidente que se suscita en la teología es la creencia o no en el libre albedrío. El libre albedrío es una doctrina admitida en el catolicismo y en vastos sectores del judaísmo. Si el hombre tiene libre albedrío, es difícil aceptar que ciertos sucesos vayan a ocurrir inexorablemente, salvo como manifestaciones de un plan de Dios independiente de la voluntad y las acciones de los hombres. Cristo descenderá del cielo porque así está decretado, antes de su venida, reinará fugazmente el anticristo porque así está decretado. Todos los sucesos relatados por San Juan en el Apocalipsis no presentan dificultad alguna si se supone que son la manifestación de una voluntad divina ya tomada, acaso incomprensible, pero indubitable. Pero parece ser, al menos se tiene una vaga impresión, de que la voluntad y las acciones de los hombres juegan algún papel en ese plan divino. Si no, ¿qué sentido moral tendría? Si hay un plan divino inexorable, aún así no parece haber contradicciones insalvables con el libre albedrío. Los hombres están advertidos, merced a las profecías de Jesús y de San Juan, y su elección se limitaría a si deciden estar en el bando de los réprobos o en el de los elegidos, formarán en uno u otro de acuerdo a sus acciones, más que elegidos, son eligientes. La idea es opuesta, ciertamente, a la de la predestinación, pero aún así surge la pregunta, todo se trataría de una suerte de juego, de una arbitrariedad de Dios, de una especie de concurso perverso para ver quiénes permanecen en la casa o quiénes son expulsados, en un show del gran hermano cósmico. No pudo hallar Dios medios más económicos, menos dolorosos y crueles, para decidir la cuestión de cómo clasificar a su grey. Sin pretender internarnos en las resbaladizas arenas de la teología, materia difícil en la que no tenemos la menor competencia, nos atrevemos a señalar a estas profecías un alcance particular, seguramente equivocado, pero han sido tantos los errores de las generaciones humanas en estas cuestiones que nos sentimos, en cierta manera, disculpados en la osadía. Son innumerables los pasajes de la Biblia en los cuales los anuncios o promesas de Dios solo se materializan mediante las decisiones humanas.
En todo momento da Dios indicaciones y advertencias, pero es el hombre quien decide, y su libre decisión lo hace cargar con las consecuencias para bien o para mal. En el Génesis, hubiera bastado a Dios impedirles a Adán y Eva, mediante un obstáculo insalvable, alcanzar la fruta del árbol prohibido. No lo hace, deja librado a ellos el cumplir o no con su advertencia, cuando incumplen los castiga arrojándolos del Edén. En el Éxodo, Jehová promete a Moisés ayudar a los judíos a huir de Egipto, pero son estos quienes deben realizar la marcha. Con disgusto Jehová increpa a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ver nota 2. Sería tan fácil para el Todopoderoso apartar las aguas del Mar Rojo como transportar a todos los fugitivos por los aires hasta la tierra prometida en breves instantes. Sin embargo, les indica marchar, los ayuda con milagros, el milagro de la división de las aguas, el milagro del maná en el desierto, pero la marcha deben realizarla ellos, con sus propios pies, a través de inmensas penalidades. Recuerda Santo Tomás el versículo del Eclesiastés 15, 14, Dios creó desde el principio al hombre y lo dejó en manos de su consejo. Glosa, esto es, en la libertad de su arbitrio, y agrega, en el hombre hay libre albedrío. De no ser así, inútiles serían los consejos, las exhortaciones, los preceptos, las prohibiciones, los premios y los castigos. Es necesario que el hombre tenga libre albedrío, por lo mismo que es racional. Ver nota 3, en el judaísmo, dice Maimónides, Dios nunca cambia mediante milagros la naturaleza del hombre. Si fuera su voluntad cambiar a su arbitrio la naturaleza de alguna persona, sería superfluo enviar los profetas y dar la ley. Ver nota 4, Dios no deja abandonado al hombre en una libertad intolerable, le envía su asistencia y guía, pone ante sí a los mandamientos y a los profetas, pero es el hombre quien debe elegir y actuar. Los reproches del gran inquisidor dostoyevskiano a Jesús son válidos: podría haber auxiliado en todo a los hombres, resolviendo sus problemas milagrosamente, lo cual equivalía a abolir su libertad, pero prefirió dejarlos libres, les ha brindado una guía, sin arrebatarles la libertad de elección, les ha proporcionado sus mandamientos y enseñanzas, pero son ellos quienes deben aceptarlos y practicarlos, libremente y por sí mismos. También resultan pertinentes y válidas las impugnaciones de Iván Karamazov a Dios sobre el sufrimiento de los niños, argumentos graves y profundos que convierten en intolerable la idea de un plan divino excluyente de la libertad humana, argumentos que adquieren nueva resonancia tan pronto como comprobamos que el propio Dostoyevski, en su vida personal, debió habérselos formulado amargamente, pues por aquellos años sufrió la muerte temprana de su hijito Aliosa. Te iba a hablar de los dolores de la humanidad en general, pero será preferible que me refiera exclusivamente al dolor de los niños. Los niños pequeños no han probado el fruto prohibido y son inocentes. No puedo comprender que Dios permita el sufrimiento de los niños. A veces, se compara la crueldad del hombre con la de las fieras, y esto es injuriar a las fieras. Porque las fieras no alcanzan nunca el refinamiento de los hombres. Un antiguo general ruso, rico terrateniente, creía tener derecho a disponer de la vida y la muerte de sus siervos. Un día, el hijo de una de sus siervas, un niño de 8 años, que se entretenía tirando piedras, hirió en la pata a uno de sus lebreles favoritos. Se reúne a toda la servidumbre para dar un ejemplo y se conduce al lugar de la reunión al chiquillo con su madre. El general ordena que se desnude completamente al niño, lo que se hace de inmediato. El chico tiembla, muerto de miedo, sin atreverse a pronunciar palabra. Hacedlo correr, ordena el general. Alá. Corre, le dicen los monteros. El niño echa a correr. El general profiere el grito con que se lanza a la jauría en pos de las presas, y los perros se arrojan sobre el niño y lo destrozan a dentelladas ante los ojos de su madre. Todos han de contribuir con su sufrimiento a la armonía eterna, pero ¿por qué han de participar en ello los niños? Un malintencionado dirá que los niños irán creciendo y llegarán a la edad de los pecados, pero el chiquillo que murió destrozado por los perros no tuvo tiempo de crecer. No estoy blasfemando, Aliosa. Comprendo el estremecimiento del universo, cuando el cielo y la tierra se unan en un grito de alegría, cuando todo lo que vive o haya vivido exclame: tienes razón, Señor. Se nos han revelado tus caminos, cuando el verdugo, la madre y el niño se abracen y digan con lágrimas en los ojos: tienes razón, Señor. Sin duda, entonces se hará la luz y todo se explicará. Créeme, Aliosa, acaso viva hasta ese momento o resucite entonces, acaso termine gritando con todos los demás:
Cuando la madre abrace al verdugo de su hijo, tienes razón, Señor, pero lo haré contra mi voluntad. Ahora que puedo, me niego a aceptar esta armonía superior. Creo que no vale una lágrima de niño, los verdugos padecerán en el infierno, me dirás. Pero ¿qué valor puede tener este castigo, cuando los niños han tenido también su infierno? No quiero que la madre perdone al verdugo, no tiene derecho a hacerlo. Le puede perdonar su dolor de madre, pero no el de su hijo, despedazado por los perros. Aunque su hijo concediera el perdón, ella no tiene derecho a concederlo. Prefiero conservar mis dolores y mi indignación sin redimir, aunque me equivoque. Además, se ha enrarecido la armonía eterna. Cuesta demasiado la entrada. No niego la existencia de Dios, pero, con todo respeto, le devuelvo la entrada. Ver nota 5. Lactancio, padre de la Iglesia, en su libro de la cólera de Dios, cita la refutación de Epicuro de la supuesta omnipotencia y bondad de Dios, cuyas proposiciones pueden resumirse así: Dios quiere evitar el mal y no puede, o puede y no quiere, o no puede ni quiere, o quiere y puede. Si Dios quiere evitar el mal y no puede, es impotente; si puede y no quiere, es perverso; si no puede ni quiere, es impotente y perverso; si quiere y puede, ¿por qué no lo hace? Ver nota 6. El argumento de la maldad y el dolor, especialmente de los niños, es tan emocional y terrible que obliga a retroceder ante la idea de un plan divino tan costoso en términos de sufrimiento, pero una vez más se erige ante nosotros la doctrina del libre albedrío y la responsabilidad individual. Sin ella, las objeciones contra Dios serían ilevantables. Bajo esta luz, las profecías de Jesús y de San Juan sobre los últimos días no pueden sino adquirir el carácter de anticipaciones de advertencia. Esto sucederá, pero son ustedes quienes deben realizarlo. Deben elegir. Deben actuar. Esta concepción de las profecías, que algunos llaman alternativista, ver nota 7, implica que no existe un fatalismo, que perdura la libertad de elección, y que la función de las profecías es mostrar al pueblo, a la humanidad, las alternativas que se le ofrecen y advertirles, incluso en los términos más duros y catastróficos, sobre las consecuencias de sus actos. Cuando el pueblo judío pide a Samuel un rey, Jehová le indica: no te han desechado a ti sino a mí, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo los tratará el rey que reine sobre ellos. Ver nota 8. Samuel lo hace, pero no consigue disuadirlos de su empeño, son libres de no aceptar sus advertencias, obtienen su rey contra el parecer de Jehová. Es, pues, el Apocalipsis, una simple promesa y una advertencia de incierto cumplimiento. Fue la visión de Cristo en San Mateo y de San Juan en la isla de Patmos un recurso retórico para inducirnos a obrar de determinada manera. ¿No lo parece? El sentido de estos textos parece ser algo más que una exhortación moral, ponen de manifiesto el relato, veraz o no, de un destino histórico presentido o prometido para la humanidad, y, no obstante, no abolen la libre elección. Los anuncios escatológicos son anticipaciones del porvenir en el mismo sentido que lo es la predicción emanada del cumplimiento de las leyes naturales, porque la naturaleza humana y sus leyes intrínsecas lo impone, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado. No os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda. Ver nota 9. Parece que Cristo nos dijera aquí: la naturaleza del hombre es tal, los impulsos de su corazón son tales, que solo aceptará su salvación después de haber sufrido todo esto. Es legítimo, entonces, como nos proponemos, rastrear las señales de lo que ha sido anunciado. Sí. Que acertemos o no depende de nosotros. ¿Y qué valor puede tener esta exploración para el no creyente? ¿Pueden ser las profecías una suerte de premoniciones que le merezcan ser escuchadas? Sin duda. Aún sin pecar de fatalismo, hay fenómenos psíquicos curiosos e inexplicables mediante la simple lógica. Desde que el hombre tiene capacidad de pensar, sentir y comprender, puede también anticipar ciertas tendencias, incluso muy lejanas, incluso muy profundas. El propio Freud, escéptico racionalista, en célebres ensayos escritos en su vejez, cuando el psicoanálisis había sido aceptado y no lo dominaba ya el temor de ser tomado por un charlatán anticientífico, admitió la existencia de fenómenos psíquicos muy extraños, que años antes en 1809 había rechazado ante su discípulo Jung con indignada vehemencia. Han sido diversos los casos de sueños premonitorios, transmisión de pensamientos, visiones y presentimientos inexplicables que Freud recogió a su pesar a lo largo de vasta experiencia clínica,
y en la década del 20 ya está dispuesto a admitirlo y publicarlo. Si la telepatía existe, comenta en alguna ocasión, y cada vez hay mayores comprobaciones de ello, podemos suponer que, a pesar de las dificultades para demostrar su existencia, constituye un fenómeno frecuente. Bernota 10, llegó a creer que la telepatía era un protolenguaje, usado por sociedades primitivas. Bernota 11, y estudió, con explicaciones diversas, las premoniciones. ¿Y qué decir de Jung, quien no solo reconoció sin ambages los sueños telepáticos, precognitivos, proféticos, etc., sino que buceó en el inconsciente colectivo a la búsqueda de fuentes alternativas de conocimiento, sin excluir en modo alguno las apariciones de los muertos, las extrañas sincronicidades, las conjeturas de una psique emancipada del espacio y el tiempo, las percepciones extrasensoriales? La disposición de Jung a admitir estas vivencias como significativas se explica tan pronto como se conoce que él mismo experimentó repetidamente durante toda su vida sueños y visiones premonitorios. En su libro Recuerdos, Sueños, Pensamientos, relata una visión diurna o lúcida, comparable a la visión apocalíptica de San Juan. En octubre, 1913, cuando me hallaba solo de viaje, de repente me sobrecogió una alucinación, vi una espantosa inundación que cubría todos los países, entre el Mar del Norte y los Alpes, desde Inglaterra hasta Rusia y desde la costa del Mar del Norte hasta casi tocar los Alpes. Cuando llegó a Suiza vi que las montañas crecían más y más como para proteger a nuestro país. Tenía lugar una terrible catástrofe. Veía la enorme ola amarilla, los restos flotantes de la obra de la cultura y la muerte de incontables miles de personas. Entonces el mar se trocó en sangre. Esta alucinación duró aproximadamente una hora, me confundió y me hizo sentir mal. Me avergoncé de mi debilidad. Bernota 12. Aunque quiso rechazarla, la visión lo persiguió, presentándose en otras dos oportunidades, bajo distintas formas, incluso con mayor énfasis en la sangre, llevándolo incluso a dudar de su salud psíquica. Poco después estallaba la Primera Guerra Mundial. Se podrá decir que la premonición de Jung no tiene nada de sorprendente, porque había en la atmósfera rumores de guerra, al decir del Evangelio, y que distinto es el caso de las visiones de San Juan, que anuncian sucesos perdidos en un futuro para el remotísimo. Sin embargo, no debe desecharse el papel del superior misticismo de San Juan, y de su fe, en su mayor penetración profética. Jung pensaba que al menos una parte de la psique se mueve en otro plano liberado de las limitaciones temporo-espaciales, idea que exploró en un libro publicado conjuntamente nada menos que con el Premio Nobel de Física 1945, Wolfgang Pauli. Bernota 13. Nada hay que permita descartar, ciertamente, el poder de la mente humana, especialmente bajo condiciones de exacerbación de sus facultades por la experiencia mística, para entrever o intuir grandes líneas de sucesos futuros, sobre todo cuando son tan trascendentes, tan drásticos, como un cataclismo universal. Pueden o no ser delirios, pero pueden también ser magníficas intuiciones plenas de significado. Lo admita o no el escéptico, perdura, no obstante, el valor de las profecías como advertencias de una sabiduría ancestral. Aún para el incrédulo, representan útiles, oportunas, vigentes llamadas de atención. Aún rechazando de plano toda veracidad histórica en el contenido manifiesto de las profecías, no es razonable despreciar la sabiduría moral, la intuición, la penetración consciente e inconsciente, del legado profético. Se puede no creer que provengan de Dios, sin dejar de admitir que expresan una antigua y valedera sabiduría humana. Fin del capítulo 16. Se leen a continuación las notas al capítulo 16 para quien tenga interés. 1. Versus libros El dogma de Cristo, y seréis como dioses, el amor a la vida, la revolución de la esperanza, etc. 2. Éxodo, 2 y 15. 3. Suma teológica, parte I, cuestión 83, sobre el libre albedrío. 4. Maimónides, Guía de los Perplejos, 3, 32. 5. Los hermanos Karamazov, segunda parte, libro V, capítulo 4, Rebeldía. 6. Lactancio, de Ira Dei 13,20 a 21. 7. Berfraam, Erich, y seréis como dioses. 8. 1 Samuel 8, 7-9. 9. Mateo 24, 6. 10. Freud, S. Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, lección Besos, Sueños y Ocultismo,
193 y 2/3. 11. Ibidem. 12. Jung, Carl Gustav, Recuerdos, Sueños, Pensamientos, Trad. Marrosa Borras, Buenos Aires, Planeta, 2002. pp 148, 149. 13. Jung, Carl Gustav, Pauli, Wolfgang, The Interpretation of Nature and the Psyche, Synchronicity, Ana Causal Connecting Principle, Pantheon Books, 1955.